Sor Adeline buscaba consuelo espiritual con la fe inquebrantable en un lugar de secretos. Pensó que sería solo una vida de piedad y silencio por las almas perdidas en un antiguo monasterio en las montañas. Pero al limpiar el claustro olvidado, sintió una corriente de aire frío, un aroma a incienso rancio y madera antigua. Esto cambiará a Adeline para siempre. Ya imaginó el peso de una verdad oculta, atrapada por siglos, esperando ser liberada. Parece roteiro de filme, pero sucedió de verdad en el convento de Santa Clara, montañas de Sierra Nevada, a finales del siglo XIX. Y lo que Adeline encontró no era una reliquia santa, era el latido silencioso de un sacrificio épico. Por favor, antes de continuar con este relato, suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde nos está viendo. Su apoyo es fundamental para que estas historias lleguen a más corazones. Adeline había llegado al convento de Santa Clara hacía apenas unos meses, una joven novicia con el alma pura y la mente llena de la promesa de una vida dedicada al servicio de Dios. Provenía de una familia humilde en un pequeño pueblo, y el mundo exterior, con sus ruidos y tentaciones, era para ella un recuerdo distante. El convento, encaramado en las faldas de Sierra Nevada, era un coloso de piedra gris, erosionado por el tiempo y el viento, pero majestuoso en su austera belleza. Las paredes gruesas, los arcos ojivales y los pasillos apenas iluminados parecían susurrar historias de siglos pasados, historias que se perdían en la memoria de las monjas más ancianas, o quizás nunca fueron contadas. Desde el primer día, Adeline sintió una extraña dualidad en el lugar. Por un lado, la paz del claustro, el ritmo constante de las campanas, el canto gregoriano que llenaba el aire en las horas de oración, todo ello la envolvía en una serenidad profunda. Por otro lado, había una sombra, un silencio que no era el de la contemplación, sino el de algo guardado, algo silenciado. Las hermanas, en su mayoría ancianas, se movían con una quietud casi espectral, sus rostros marcados por la vida, sus ojos a menudo fijos en puntos distantes, como si vieran más allá de las paredes del convento. La Madre Superiora, hermana Benedicta, era una figura imponente con una mirada penetrante que parecía leer el alma. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de una autoridad indiscutible. Había una reverencia casi temerosa a su alrededor. Adeline notaba que ciertas áreas del convento eran evitadas, no por prohibición explícita, sino por una costumbre tácita, una especie de respeto a lo inexplorado. Una de esas áreas era el ala oeste, la parte más antigua y en desuso del edificio, donde las ventanas estaban tapiadas y el aire era perpetuamente frío y denso. Se decía que era peligroso, que las estructuras estaban comprometidas, pero nadie se aventuraba a explicarlo con detalles. Adeline, con su curiosidad innata, a menudo se encontraba mirando hacia esa ala desde el patio principal. Las historias susurradas de las novicias más antiguas hablaban de extraños ruidos por la noche, de sombras que se movían entre las ruinas, pero siempre eran desestimadas como fantasías. Una tarde de invierno, mientras realizaba su tarea de limpieza en la sacristía, un pequeño relicario cayó de un estante alto. Al agacharse para recogerlo, sus dedos rozaron una hendidura irregular en la pared de piedra. No era parte de la mampostería, sino algo artificial, escondido detrás de un pesado tapiz que rara vez era movido. La curiosidad la picó más fuerte que nunca. La hendidura era apenas perceptible, una línea fina en la piedra que sugería una puerta, o al menos un acceso. El tapiz que la cubría era de un brocado oscuro y pesado, polvoriento y tan viejo que se deshilachaba al tacto. Nadie parecía haberlo tocado en décadas.
Adeline sentía que estaba a punto de desvelar un secreto que el convento había guardado celosamente por un tiempo inmemorial. El aire se volvió más frío en ese rincón de la sacristía, y un olor a cera vieja y algo más, algo indefinible, la envolvió. Era un olor que evocaba tanto la santidad como el misterio. ¿Era posible que el convento, un lugar de tan profunda espiritualidad, también albergara un secreto tan mundano como una puerta oculta? ¿O era algo más profundo, algo que la fe por sí sola no podía explicar? Sus manos temblaron ligeramente mientras palpaba la fría superficie de la pared. La hendidura no era visible a simple vista, cubierta por una capa de polvo y telarañas, pero al pasar los dedos sintió el contorno de lo que parecía ser una tabla de madera empotrada en la pared, un pasaje secreto. El latido de su corazón se aceleró. La adrenalina de la desobediencia se mezcló con una irresistible sed de conocimiento. La Madre Superiora había advertido sobre los peligros de la curiosidad. Una trampa del demonio, decía. Pero Adeline no sentía malicia, solo una profunda necesidad de entender. El convento, que hasta entonces había sido su refugio, de repente se reveló como un laberinto de secretos. Y ella, una simple novicia, se encontraba en el umbral de uno de ellos. ¿Qué guardaba esa pared, oculta a la vista de todos durante tanto tiempo? El temor la invadió por un instante. ¿Debía ignorar su instinto y continuar con sus deberes, o debía ceder a la llamada de lo desconocido? La oscuridad del pasillo que la atraía era inquietante, pero la promesa de una verdad, tal vez una que explicara la melancolía silenciosa de las monjas mayores, era demasiado fuerte para resistir. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca, que el sonido de sus escobas y baldes la mantendría a salvo de cualquier mirada indiscreta. Con un esfuerzo considerable, usando su peso corporal y la fuerza que no sabía que tenía, empujó la tabla. Un crujido sordo, como el gemido de un viejo espíritu, resonó en el silencio. La tabla cedió, revelando una abertura estrecha y oscura, de donde emanaba un frío gélido y un olor a humedad y moho que se mezclaba con el incienso rancio. Había encontrado el pasaje, pero ¿a dónde conducía? Era un misterio aún mayor. El polvo en el aire, denso y antiguo, le hizo toser. La luz de la tarde apenas lograba penetrar el umbral, dejando el interior del pasaje en una oscuridad casi total. Adeline encendió la pequeña lámpara de aceite que siempre llevaba consigo para iluminar los rincones más oscuros del convento. La luz temblorosa reveló un pasillo estrecho y bajo, con paredes de piedra irregular que goteaban humedad. El suelo estaba cubierto de escombros, tierra suelta y lo que parecían ser fragmentos de madera carcomida. No era un pasaje usado, sino olvidado, sellado y abandonado. La sensación de estar entrando en un lugar prohibido, en una cápsula del tiempo, se intensificó. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo sordo en el silencio sepulcral. Avanzó con cautela, la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes que hacían parecer que las paredes respiraban. Cada paso levantaba una nube de polvo que le irritaba la garganta, pero su determinación era más fuerte que cualquier incomodidad. El pasaje era más largo de lo que había imaginado, curvándose suavemente hacia la izquierda, alejándola cada vez más del familiar bullicio del convento. El aire se volvía más pesado, más opresivo, y el olor a moho se mezclaba con algo más, algo dulzón y extraño que no lograba identificar. ¿Era el olor de la decadencia o algo más siniestro? No podía volver atrás ahora. El impulso que la había llevado hasta allí era demasiado poderoso. Una fuerza invisible la empujaba hacia adelante, hacia el corazón de un misterio que parecía haber esperado siglos por su llegada.
De repente, el pasillo se abrió a una pequeña cámara, apenas más grande que un armario. Aquí, el aire estaba estancado, denso, como si no hubiera sido renovado en siglos. En el centro de la cámara había un pequeño pedestal de piedra, sobre el cual yacía un objeto cubierto por un sudario de lino oscuro, enmohecido y casi desintegrado. La luz de la lámpara de Adeline bailó sobre el sudario, revelando los contornos de lo que parecía ser una pequeña figura, algo delicado y frágil. Una sensación de escalofrío recorrió su espalda. Esto no era una reliquia para ser venerada, ni un mero artefacto olvidado. Esto era un santuario secreto, un lugar de memoria y quizás de dolor. La curiosidad se convirtió en una mezcla de temor reverencial y una punzante compasión. ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Qué historia se escondía bajo ese velo de lino y olvido? Adeline extendió una mano temblorosa, sujeta por un impulso irresistible. Con la punta de sus dedos rozó el tejido deshilachado. La tela, al contacto, se desintegró en polvo, revelando lo que había debajo. No era lo que esperaba. No era oro, ni joyas, ni un pergamino antiguo. Lo que vio la dejó sin aliento, con los ojos fijos en el objeto que revelaba no una reliquia santa, sino una prueba desgarradora de humanidad en su forma más vulnerable. El silencio de la cámara se llenó con el eco del tiempo, y el alma de Adeline se preparó para recibir una verdad que rompería su percepción del convento y de la fe misma. El objeto, pequeño y delicado, era de una inocencia tan pura que su presencia en ese lugar olvidado era una contradicción cruel, un susurro de lo prohibido y lo perdido. Era un pequeño zapatito de bebé. Adeline retrocedió un paso, el zapatito de bebé mirándola con su mudo e inocente testimonio. Era de un color crema descolorido, tejido con esmero, con un pequeño lazo deshecho en el tobillo. Parecía tan frágil, tan ajeno a las frías piedras del convento, tan cargado de una historia que gritaba en el silencio. ¿Un zapatito de bebé? En un convento que era un bastión de la castidad y la devoción, donde la vida era de abstinencia y renuncia al mundo terrenal, la presencia de tal objeto era una herejía, un sacrilegio, o quizás una profunda y dolorosa confesión. Las monjas de clausura renunciaban a la vida familiar, a los hijos, a todo lo que implicara la maternidad. Qué terrible secreto albergaba este objeto tan íntimo y personal. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Por qué? ¿Era de una de las monjas? La idea era chocante, casi impensable. Las hermanas de Santa Clara vivían bajo reglas estrictas y la maternidad era una imposibilidad, un pecado para una novicia o una monja profesa. Sin embargo, allí estaba, un pequeño trozo de infancia, de vida, olvidado en las entrañas de ese convento ancestral. El aire frío de la cámara parecía llevar consigo los ecos de un lamento silencioso, una tristeza que se había solidificado en las paredes de piedra. Adeline sintió una punzada en el corazón, una mezcla de compasión y confusión que la desorientaba. La imagen de la Madre Superiora, con su severidad y su inquebrantable fe, se proyectó en su mente, haciendo que la contradicción fuera aún más abrumadora. Observó el zapatito con una mezcla de fascinación y horror. A su lado, en el mismo pedestal, había un pequeño medallón de plata oxidado por el tiempo. Lo recogió con delicadeza. El metal estaba frío y áspero al tacto. Al limpiar la capa de suciedad con el pulgar, pudo distinguir un grabado. Era una pequeña cruz, y debajo unas iniciales apenas legibles, A.M. ¿Quién era A.M.? ¿Era la dueña del zapatito o la persona que lo había dejado allí?
Cada detalle de esa pequeña cámara secreta se sentía como una pieza de un rompecabezas trágico, un grito ahogado de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Adeline, con su alma joven y su fe aún moldeándose, se encontró en el centro de una tormenta emocional que amenazaba con derrumbar todo lo que creía saber sobre su nueva vida. Miró a su alrededor. La cámara era pequeña y austera, sin ventanas. Las paredes eran de piedra desnuda, pero en una esquina había una pequeña mesa de madera tosca y un taburete. Sobre la mesa, un libro cubierto de polvo y un tintero seco con una pluma de ave. El libro era un diario, sus páginas amarillentas y frágiles. Adeline sintió un escalofrío al darse cuenta de la magnitud de su descubrimiento. Esto no era un simple escondite. Era un santuario, un lugar de reclusión voluntaria o forzada, donde alguien había vivido y, quizás, había escrito su verdad. La luz de su lámpara parpadeó, como si el espíritu del lugar intentara advertirle o quizás guiarla. Se sentía como una intrusa, pero a la vez como la única persona capaz de escuchar una historia silenciada por demasiado tiempo. El diario. Esa era la clave. Con manos temblorosas, Adeline tomó el libro. Al abrirlo, el papel crujió, liberando un olor a vejez y a tinta diluida. La caligrafía, aunque elegante, era difícil de leer en algunos pasajes, borrada por la humedad y el paso de los años. Las primeras páginas hablaban de una joven que ingresaba al convento, llena de devoción y esperanza, en un tiempo que parecía ser el siglo XVII o XVIII, a juzgar por el lenguaje y los detalles. Hablaba de la paz de la vida monástica, de la alegría de servir a Dios. Pero a medida que Adeline pasaba las páginas, el tono cambiaba. Una melancolía sutil se infiltraba en las palabras, luego una creciente angustia y finalmente una desesperación palpable. Las entradas se volvieron más irregulares, más fragmentadas. Había referencias a un amor perdido antes de ingresar al convento, a un voto forzado por circunstancias familiares, a un secreto que la atormentaba día y noche. La narradora, que se identificaba solo por las iniciales AM, describía noches de insomnio, de oraciones febriles pidiendo perdón, no por sus pecados, sino por algo que sentía que no podía controlar. Hablaba de una presencia que crecía dentro de ella, una presencia que era a la vez una bendición y una maldición en el contexto de su voto sagrado. El corazón de Adeline se encogió. La verdad que se estaba revelando era mucho más compleja y trágica de lo que había imaginado. Una monja, un amor prohibido, un hijo. La idea era escandalosa, pero el zapatito de bebé, el medallón con las iniciales, el diario, todo apuntaba a esa desgarradora posibilidad. El convento de Santa Clara, un baluarte de la fe y la moralidad, había ocultado un secreto tan profundo y tan humano durante siglos. Las implicaciones eran enormes, no solo para la reputación de la institución, sino para la fe misma de quienes vivían entre sus muros. Si esto era cierto, ¿qué otros secretos se escondían en las sombras? ¿Qué precio se había pagado por mantener este silencio? El aire en la pequeña cámara parecía vibrar con las emociones de AM, una monja que había vivido una vida de tormento, obligada a ocultar la verdad más fundamental de su existencia. Adeline sintió que no era solo una lectora, sino una confidente, una depositaria de un dolor que trascendía el tiempo. El diario describía el miedo de AM, su desesperación al ver crecer su vientre en secreto. Las hermanas notaban algo, pero lo atribuían a una enfermedad, a la melancolía. AM. Vivía en un infierno de temor y culpa, pero también de un amor inmenso por la vida que crecía dentro de ella. Las páginas siguientes eran un testimonio del ingenio y la desesperación.
Describía cómo había logrado ocultar su estado, cómo había inventado enfermedades para evitar ciertos deberes, cómo había rogado a Dios por un milagro, una señal, una liberación. No pedía ser liberada del niño, sino del juicio de los demás, de la condena de su orden. La imagen de una joven monja, sola en su sufrimiento, tratando de proteger a su hijo nonato, en un lugar donde la maternidad era una abominación, era desgarradora. Adeline apenas podía respirar. El silencio de la cámara se volvió insoportable, cargado con el peso de esa historia. Adeline pasó a la siguiente página, esperando encontrar la resolución, la explicación final. Pero en su lugar se encontró con una serie de dibujos toscos, pequeñas figuras envueltas en mantas, una cuna improvisada, y luego una serie de oraciones garabateadas, pidiendo fuerza, perdón y protección. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si las lágrimas de AM hubieran caído sobre el papel. Y luego, una entrada que hizo que el corazón de Adeline se detuviera. Hoy, mi pequeña luz ha llegado, un alma pura en un mundo que no la aceptará. Dios mío, perdóname por este amor que siento, pero no puedo arrepentirme de este milagro. Las palabras resonaron en la cámara, tan potentes como si hubieran sido dichas en ese mismo instante. Un bebé había nacido en el convento. El nacimiento del bebé en el convento, relatado en las páginas amarillentas del diario de AM, fue un testimonio de coraje y desesperación. La monja describió la agonía de las contracciones, la lucha por mantener el silencio mientras el dolor la desgarraba, la soledad aterradora de dar a luz a una nueva vida en un lugar donde la vida, tal como la conocemos, era negada. Lo hizo sola, en la oscuridad de esa misma cámara, iluminada apenas por una vela parpadeante, sus oraciones mezcladas con los gemidos de dolor y, finalmente, el primer llanto débil de su hija. Sí, era una niña. AM la había llamado Esperanza. El diario continuaba con la increíble saga de cómo AM había logrado ocultar la existencia de Esperanza. Las entradas detallaban una rutina de agotamiento y engaño. Durante el día, AM realizaba sus deberes monásticos con una fachada de piedad inquebrantable, mientras que cada noche regresaba a la cámara secreta donde Esperanza la esperaba. La pequeña Esperanza, una vida diminuta y silenciosa, crecía en la penumbra de ese cuarto olvidado. Su existencia un secreto tan peligroso como un abismo. AM improvisaba una cuna con mantas y trozos de tela, alimentaba a la bebé con escasos recursos, y la arrullaba con canciones de cuna silenciosas, susurrando palabras de amor y promesas de un futuro que ambas sabían que quizás nunca llegaría. Las páginas del diario eran un crisol de emociones, el éxtasis del amor maternal, el miedo constante a ser descubierta, la culpa por romper sus votos, pero también una profunda convicción de que Dios no podría condenarla por amar a su propia hija. Describía cómo el amor por Esperanza se convirtió en su única razón para vivir, en la luz que disipaba la oscuridad de su reclusión. Había un pasaje particularmente conmovedor donde AM relataba cómo el primer balbuceo de Esperanza, su primera sonrisa, su pequeño gesto de aferrarse a su dedo eran tesoros más valiosos que cualquier reliquia santa del convento. Adeline sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos al leer esas palabras, un eco de la humanidad más profunda, resonando a través de los siglos. La supervivencia de Esperanza dependía de la habilidad de AM para robar comida del refectorio, para encontrar trapos viejos para vestir a la niña, para mantener el secreto absoluto. Las entradas narraban cómo, en varias ocasiones, AM estuvo a punto de ser descubierta. Un día,
Mientras las otras monjas buscaban un objeto perdido en el ala oeste, A.M. tuvo que esconderse con esperanza en el rincón más oscuro de la cámara, cubriendo la boca de la niña para sofocar cualquier sonido, su propio corazón latiendo como un tambor frenético. La tensión en esas páginas era palpable, y Adeline se encontró conteniendo el aliento como si el peligro aún fuera presente. A.M. se preguntaba a menudo en el diario si lo que hacía era un pecado imperdonable. La sociedad de su época, la Iglesia, la habrían condenado sin piedad, pero el amor maternal era una fuerza que trascendía cualquier regla humana o divina. ¿Cómo podía Dios, un Dios de amor y compasión, condenar el amor de una madre por su hijo? Esta era la pregunta que la atormentaba, la que grababa en las páginas, la que se repetía en sus oraciones silenciosas, la pequeña esperanza ajena a la tormenta que rodeaba su existencia. Era un faro de inocencia en un mar de incertidumbre y peligro. Cada día que la niña respiraba, cada día que A.M. lograba mantenerla a salvo, era una victoria, un desafío silencioso a las estrictas normas del convento. El diario también contenía reflexiones sobre la fe. A.M. cuestionaba la rigidez de su orden, la falta de compasión, la prioridad de las reglas sobre la vida humana. ¿Era la piedad verdadera una cuestión de obediencia ciega o de amor y empatía? Sus pensamientos eran peligrosos para su tiempo, casi revolucionarios. Adeline, una novicia del siglo XIX, se sentía extrañamente conectada con esta mujer del pasado, compartiendo su dilema, su dolor. El convento, que había prometido ser un refugio de paz espiritual, se revelaba como un escenario de lucha, sacrificio y un amor prohibido, pero innegable. La visión idílica que Adeline tenía de la vida monástica se estaba desmoronando, reemplazada por una realidad más compleja y perturbadora. El tiempo pasó, y las entradas del diario comenzaron a reflejar la creciente debilidad de A.M. Los robos de comida se volvieron más difíciles. El agotamiento la consumía. Esperanza crecía. Comenzaba a caminar, a explorar la pequeña cámara. Su presencia se hacía más notoria, más difícil de ocultar. A.M. sabía que el tiempo se agotaba, que el secreto no podría mantenerse indefinidamente. El miedo no era solo por ella misma, sino por el destino de su hija. ¿Qué le harían a Esperanza si la descubrían? La idea de que la pequeña fuera arrebatada de sus brazos, o peor aún, condenada por el pecado de su nacimiento, la aterrorizaba hasta lo más profundo de su ser. Una entrada, escrita con una mano más débil de lo habitual, describía un plan desesperado. A.M. había contactado secretamente con una antigua amiga de su pueblo, una mujer de buen corazón y discreción que vivía en las afueras de la ciudad más cercana. Había acordado que, si algo le sucedía a A.M. o si el secreto era descubierto, esta amiga, una partera llamada Elara, se encargaría de Esperanza. El plan era arriesgado, lleno de peligros, pero era la única esperanza de A.M. para asegurar la supervivencia de su hija fuera de los muros opresivos del convento. La desesperación de A.M. para proteger a su hija resonaba en cada palabra, una voluntad férrea contra un mundo hostil. Las últimas entradas eran las más desgarradoras. A.M. se sentía cada vez más débil, enferma, y sabía que su tiempo se acababa. El miedo a dejar a Esperanza sola era su tormento final. En su última entrada legible, con una letra apenas discernible, A.M. escribió: «Mi querida Esperanza, mi pequeña luz, que Dios te guíe y te proteja. Tu madre te ama más allá de esta vida y más allá de este convento. He dejado todo lo que tengo para ti, y este diario es tu verdad. El zapatito es un símbolo de tus primeros pasos, de tu libertad. Que nunca olvides que eres amada». Y luego,
una última frase casi ilegible. No fue una enfermedad del cuerpo, sino del alma una pena tan profunda que el corazón dejó de latir. El peso del silencio era tan abrumador que Adeline sentía que podía cortarlo con un cuchillo. Cada palabra de Amelia un eco de un dolor inmemorial. Adeline cerró el diario. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, no de tristeza, sino de una profunda empatía y una sensación de injusticia que la desgarraba. La historia de A.M. y su hija Esperanza, oculta durante siglos en esas paredes frías, era un relato de sacrificio y amor incondicional que desafiaba todas las reglas y expectativas de la vida monástica. El pequeño zapatito de bebé y el medallón con las iniciales no eran solo reliquias, eran los únicos testigos mudos de una vida robada, de un amor silenciado. ¿Qué había pasado con Esperanza? Había logrado la amiga de A.M. Elara, rescatarla del convento y darle la vida que su madre tanto había anhelado para ella. La pregunta colgaba en el aire, densa y dolorosa. Adeline miró a su alrededor en la pequeña cámara. Ya no era solo un cuarto secreto, era un santuario, un mausoleo a la maternidad prohibida. Las paredes de piedra parecían respirar con la historia de A.M., con los susurros de esperanza, con el dolor y el amor que habían impregnado cada rincón. El convento de Santa Clara, ese bastión de la fe inquebrantable, se había convertido en el escenario de una tragedia humana que había sido cuidadosamente borrada de los anales de la historia. ¿Sabían las otras monjas, las más ancianas, algo de esto? Era la melancolía que a veces veía en sus ojos un eco de este secreto, un conocimiento que compartían, pero que se negaban a verbalizar. La revelación de esta historia perturbaba profundamente la fe de Adeline. Siempre había creído en la justicia divina, en la rectitud de los caminos de la Iglesia, pero la historia de A.M. le mostraba una faceta de la vida religiosa que era cruel, inflexible y carente de la compasión que predicaba. ¿Cómo podía Dios permitir tal sufrimiento, tal ocultamiento, tal condena por el acto más natural y sagrado de la vida? Dar a luz. La joven novicia sintió que su mundo se tambaleaba, que los cimientos de su vocación se agrietaban bajo el peso de esta verdad tan inesperada y desgarradora. No era solo la fe en Dios lo que se cuestionaba, sino la fe en la institución que representaba a Dios en la tierra. Decidió que no podía guardar este secreto. La historia de A.M. y Esperanza merecía ser contada, no solo por justicia, sino como un testamento al poder del amor maternal. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría una simple novicia, recién llegada al convento, confrontar a la Madre Superiora con una verdad tan explosiva, tan subversiva? Sabía que se enfrentaría a la condena, quizás incluso a la expulsión. El convento, con sus reglas férreas y su jerarquía inquebrantable, no toleraría una revelación que pudiera manchar su reputación. Pero el rostro de Esperanza, imaginado a través de las palabras de su madre, se grabó en su mente, y la voluntad de Adeline se fortaleció. No podía permitir que este amor permaneciera en la oscuridad por más tiempo. La tarde se convirtió en noche, y Adeline permaneció en la cámara secreta, la lámpara de aceite consumiéndose lentamente, sus sombras danzando en las paredes. Leyó el diario una y otra vez, buscando cada pista, cada detalle que pudiera llevarla a descubrir el destino de Esperanza. Había una referencia a un colgante de madera tallada con una paloma, que A.M. había dado a su amiga Elara como señal de que Esperanza estaba en camino. También había una descripción de un camino secreto que conducía fuera del convento, un sendero oculto entre los arbustos de romero y tomillo en la ladera de la montaña, utilizado en tiempos de peste para llevar provisiones. ¿Podría ser ese el camino que Esperanza tomó hacia la libertad?
Adeline recordó los relatos de las novicias más antiguas sobre una casa de curación en el pueblo cercano, dirigida por una mujer sabia que cuidaba de los enfermos y los desamparados, y que era conocida por su discreción. ¿Podría ser esa mujer la amiga de Aem, Elara? La idea le dio un rayo de esperanza. Si Esperanza había sobrevivido, si había crecido fuera de los muros del convento, entonces la historia de Aem tendría un final agridulce, pero no completamente trágico. La imagen de una niña pequeña, con el zapatito de bebé en su mano, escapando en la noche de un convento, era una visión poderosa que la impulsaba a buscar respuestas. Pero la tarea era enorme. ¿Cómo buscar a alguien que quizás vivió hace 2 siglos? Las monjas ancianas, reclusas y silenciosas, difícilmente le darían información. La Madre Superiora, con su autoridad inquebrantable, sería un muro infranqueable. Sin embargo, Adeline sentía que tenía que intentarlo. La historia de Aem era su responsabilidad ahora, un legado que debía ser honrado. La fe de Adeline en la bondad humana, aunque dañada, no estaba rota. Creía que incluso en las instituciones más rígidas había espacio para la compasión, para la verdad. Pero la verdad, como estaba aprendiendo, a menudo venía con un precio muy alto. Mientras se preparaba para regresar a su celda, Adeline se detuvo de nuevo frente al pedestal. Los objetos, el zapatito, el medallón, el diario, parecían irradiar una energía propia, el eco de una vida, de un sufrimiento, de un amor inquebrantable. Decidió que, por ahora, los dejaría tal como estaban, cubiertos de nuevo por el sudario desintegrado, esperando el momento adecuado para revelar su existencia. No era el momento de la confrontación, sino de la investigación, de la planificación. Adeline necesitaba más pruebas, más detalles, para poder presentar su caso de una manera que fuera irrefutable. El convento de Santa Clara había guardado sus secretos por demasiado tiempo, pero el velo del misterio estaba a punto de levantarse, y con él se revelaría una historia que sacudiría sus cimientos. La joven novicia, que había llegado buscando paz, se había convertido en la guardiana de una verdad explosiva. El convento, su hogar, era ahora un campo de batalla de la verdad. La sombra de la verdad, una vez desenterrada, se extendía ahora sobre cada piedra del convento, desafiando su aparente tranquilidad y obligando a Adeline a confrontar su propia percepción de lo sagrado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contenidas para Adeline. Realizaba sus deberes diarios con una diligencia que rozaba la obsesión, mientras su mente trabajaba sin descanso, analizando cada detalle del diario de Aem, cada rincón del convento. Observaba a las monjas mayores con una nueva perspectiva, buscando en sus miradas el rastro de un conocimiento oculto, una pista que la guiara hacia el destino de Esperanza. La hermana Clara, la más anciana y frágil de todas, a menudo se sentaba junto a la ventana, sus ojos velados por la niebla del tiempo, canturreando melodías antiguas que Adeline nunca había escuchado antes. Eran esas canciones de cuna, quizás ecos de los susurros de Aem. Adeline comenzó a hacer preguntas sutiles, disfrazadas de curiosidad inocente. Durante las comidas mencionaba la historia del convento, los pasadizos secretos de los que hablaban los libros antiguos que había encontrado en la biblioteca. Las respuestas eran siempre evasivas, los rostros se cerraban y un silencio incómodo se apoderaba de la mesa. La hermana Benedicta, la Madre Superiora, observaba a Adeline con una atención inusual, sus ojos penetrantes siguiendo cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. La joven novicia sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, que la curiosidad era vista como una debilidad, una tentación. Una tarde,
Mientras ayudaba en el jardín, Adeline se aventuró hacia la parte trasera del convento, la que daba a la ladera de la montaña. Recordó la descripción de A.M., de un camino secreto entre los arbustos de romero y tomillo. La vegetación era densa y salvaje en esa área, un laberinto de arbustos espinosos y hierbas aromáticas. Con el corazón palpitando, Adeline comenzó a buscar, sus manos rasgándose con las ramas, su hábito enganchándose en la maleza. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa, cuando el sol comenzaba a ponerse, casi se dio por vencida. Pero entonces sus ojos se posaron en una sección de la pared de piedra del convento que parecía más oscura, más erosionada que el resto, como si algo hubiera sido removido de allí hace mucho tiempo. Al acercarse, pudo distinguir los restos de una pequeña puerta de madera casi totalmente descompuesta y cubierta por el crecimiento de las vides. Los restos de las bisagras oxidadas aún se aferraban a la piedra, y la forma de la abertura era inconfundible. Un pequeño pasaje, lo suficientemente grande para una persona, pero difícil de notar a menos que se supiera dónde buscar. Este era el camino secreto del que A.M. había hablado, el sendero que Esperanza quizás había tomado hacia su libertad. Una punzada de emoción, de esperanza, le recorrió el cuerpo. La evidencia se acumulaba, cada pieza encajando en el rompecabezas. Sin embargo, a medida que sus descubrimientos se profundizaban, también lo hacía la vigilancia de la Madre Superiora. Benedicta era una mujer de pocos rodeos y de una autoridad absoluta. Convocó a Adeline a su despacho una mañana, una habitación austera con un crucifijo imponente en la pared y estanterías llenas de volúmenes antiguos. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación ominosa. «Hermana Adeline», comenzó la Madre Superiora, su voz suave pero firme, «he notado su reciente interés por los rincones olvidados de este convento, por las historias que quizás es mejor dejar enterradas. ¿A qué se debe esta repentina curiosidad, hija mía?» Adeline sintió un escalofrío. Sabía que Benedicta no solo sospechaba, sino que estaba probando su resolve. Era el momento de decidir si revelaría su descubrimiento o si continuaría su investigación en secreto. La Madre Superiora tenía una reputación de ser implacable con aquellos que desafiaban las normas, pero la historia de A.M. y Esperanza la había cambiado. Ya no era la novicia dócil que había llegado al convento. Llevaba el peso de una verdad que clamaba por ser revelada. Mirando a los ojos de la Madre Superiora, Adeline tomó una profunda respiración. «Madre, he encontrado algo que creo que es importante para la historia de este lugar y para la verdad misma». El silencio que siguió fue ensordecedor. La Madre Superiora no movió un músculo. Su expresión permaneció impasible. Pero Adeline pudo ver un destello fugaz en sus ojos, una chispa de algo que no era ira, sino quizás un atisbo de preocupación o incluso de tristeza. «¿Y qué ha encontrado, hermana Adeline, que es tan vital para la verdad de Santa Clara?», preguntó Benedicta, su voz bajando un tono, casi un susurro. La tensión en la habitación era casi insoportable. Adeline sabía que este era el punto de no retorno. La revelación que estaba a punto de hacer cambiaría el destino del convento, y posiblemente el suyo propio para siempre. La verdad, una vez desenterrada, no podía volver a ser enterrada. Adeline, con voz firme pero cargada de emoción, comenzó a relatar su descubrimiento. El pasadizo oculto, la cámara secreta, el zapatito de bebé, el medallón y finalmente el diario de A.M. Habló de esperanza, del amor prohibido, del sacrificio y de cómo el convento había guardado un secreto tan profundo por siglos. La Madre Superiora escuchó sin interrumpir, su rostro un libro cerrado.
Pero a medida que Adeline continuaba, algo en la expresión de Benedicta cambió. Una sombra de dolor cruzó sus rasgos, una melancolía que Adeline nunca había visto antes en la figura imponente de la superiora. Era como si las palabras de Adeline estuvieran desenterrando recuerdos, no solo del pasado del convento, sino de algo mucho más personal para Benedicta. Cuando Adeline terminó su relato, la habitación quedó en silencio. El tic-tac del viejo reloj de pared era el único sonido. La Madre Superiora se levantó de su silla y se acercó a la ventana, dando la espalda a Adeline. Sus hombros se encogieron ligeramente, y por un momento la imponente figura de Benedicta pareció pequeña, vulnerable. «Hermana Adeline», dijo finalmente, su voz apenas audible, «usted ha descubierto una verdad que ha sido el alma y la maldición de este convento por generaciones. Pero no es toda la verdad, y lo que usted cree saber es solo el principio de una historia mucho más compleja y desgarradora de lo que imagina». La revelación de Benedicta, dicha con una voz quebrada, dejó a Adeline sin aliento. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otros secretos estaban entrelazados con la historia de AM? ¿Y Esperanza? El aire en la habitación de la Madre Superiora se cargaba con una tensión casi eléctrica, el aroma a cera y papel viejo intensificando el drama del momento, mientras Adeline se preparaba para desvelar un secreto que había sido guardado con celo centenario. La Madre Superiora se giró, su rostro ahora bañado por la luz tenue de la tarde que se filtraba por la ventana. Sus ojos, antes tan impasibles, mostraban una profunda tristeza. «Siéntese, hermana Adeline», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «Usted merece saber la historia completa, no solo la que ha desenterrado de esas páginas olvidadas». La voz de Benedicta era diferente, despojada de su autoridad habitual, cargada de una solemnidad melancólica. Adeline obedeció, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. El velo del misterio estaba a punto de ser levantado por completo. La historia de AM. «Es real, sí», comenzó la Madre Superiora, su mirada perdida en algún punto lejano. Ella fue Sor Amelia, una de las novicias más piadosas y devotas de su tiempo a finales del siglo XVII. Pero antes de ingresar a la orden, Amelia había sido prometida a un joven campesino del valle, un amor puro y sincero. Él murió en una epidemia, y su familia, para evitarle el dolor del mundo y honrar una promesa que había hecho en su lecho de muerte, la entregó al convento. Ella vino aquí con el corazón roto, pero con una fe inquebrantable. Benedicta hizo una pausa, sus ojos fijos en la nada. Sin embargo, lo que su familia no sabía, lo que nadie en el convento supo hasta mucho tiempo después, era que Amelia ya estaba embarazada. De su amado, de un amor que consideraba puro a los ojos de Dios, a pesar de no haber sido bendecido por el sacramento del matrimonio. En el convento ocultó su estado con una habilidad asombrosa, impulsada por el miedo y el instinto maternal. Dio a luz a su hija, Esperanza, en esa misma cámara secreta que usted encontró. Fue una historia que las monjas más sabias de la época, incluyendo a la anterior Madre Superiora, no pudieron ignorar para siempre. Adeline escuchaba, fascinada. La Madre Superiora continuaba. «Cuando el secreto fue descubierto, no fue con ira, hermana Adeline, como usted podría pensar. Fue con una profunda compasión. La Madre Superiora de entonces, Sor Beatriz, era una mujer de gran sabiduría y corazón. Ella entendió el tormento de Amelia, el amor inquebrantable por su hija. En lugar de condenarla y expulsarla, lo que habría significado la muerte social y espiritual para ambas en esa época, Sor Beatriz tomó una decisión que marcó el destino de este convento. Sor Beatriz decidió proteger a Amelia y a Esperanza.
pero no podían permanecer en el convento abiertamente. La reputación de la orden, la rigidez de la iglesia, eran muros infranqueables. Así que se estableció un plan. Amelia continuaría viviendo en la cámara secreta, pero no como prisionera, sino como guardiana. Esperanza fue sacada del convento a través de ese mismo pasaje oculto que usted encontró en el jardín. Fue entregada a una partera de confianza en el pueblo, una mujer buena y discreta que había sido amiga de Sor Beatriz durante años. Esa partera era Elara, la misma que usted leyó en el diario. La mente de Adeline giraba con la nueva información. Era una historia de compasión, no de crueldad. Pero entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué la necesidad de ocultarlo por siglos? —¿Y Amelia, qué fue de ella, madre? —preguntó Adeline, su voz apenas un susurro. La Madre Superiora suspiró. Amelia continuó viviendo en esa cámara secreta. Era su santuario y su celda. Veía a Esperanza en secreto, en raras ocasiones, cuando Elara la traía al convento bajo el manto de la noche, usando el pasaje oculto. Amelia se convirtió en una especie de ermitaña, una anacoreta dentro de los muros, dedicando su vida a la oración por su hija y por todas las almas perdidas. Se convirtió en la guardiana del secreto, el corazón latente de este convento. Pero la pena, la soledad, el amor prohibido, la consumieron. Ella murió joven, en esa misma cámara, con el zapatito de Esperanza y su diario a su lado, esperando que algún día la verdad fuera comprendida. Su muerte no fue por enfermedad del cuerpo, sino, como ella escribió, del alma. Fue una pena tan profunda que el corazón dejó de latir, y el secreto, la historia de compasión de Sor Beatriz y el amor de Amelia se convirtió en una carga para las futuras superioras. No podían revelar la verdad sin arriesgar la excomunión, sin deshonrar la memoria de quienes intentaron hacer lo correcto en un mundo inflexible. Cada Madre Superiora desde entonces ha conocido la historia. Ha sido una tradición silenciosa, una carga que se pasa de una a otra. El convento, hija mía, no es solo un lugar de fe y oración, es un bastión de secretos, un refugio para las almas que la sociedad o incluso la propia Iglesia ha rechazado o malinterpretado. No se trata solo de Amelia. Se trata de muchas otras historias, de mujeres que encontraron consuelo y protección dentro de estos muros, lejos de un mundo que no las entendía. Es un lugar de segundas oportunidades, de redención silenciosa. La revelación de la Madre Superiora no solo explicaba el diario, sino también la melancolía de las monjas ancianas, el aura de misterio que envolvía el convento. No era un lugar de hipocresía, sino de un amor y una compasión que se vieron obligados a operar en las sombras. Adeline sintió que su visión del mundo se expandía, que la fe no era solo una cuestión de reglas y dogmas, sino de un corazón que se atrevía a amar incluso cuando estaba prohibido. Pero la historia no terminaba ahí. Había una pieza más del rompecabezas, una que la Madre Superiora guardaba para el final, una que conectaba el pasado con el presente de una manera que Adeline nunca hubiera podido prever. La Madre Superiora miró a Adeline con una intensidad renovada, sus ojos fijos en los de la joven novicia. ¿Y qué crees que sucedió con Esperanza, hermana Adeline? ¿Crees que su historia termina con el olvido? Esperanza fue criada por Elara, la partera del pueblo, continuó la Madre Superiora, su voz ahora más suave, casi confidencial. Creció como una niña normal, aunque con el conocimiento de que su madre biológica era una monja que había muerto joven, dejando un legado de amor en secreto. Elara le enseñó sobre las hierbas medicinales, sobre el arte de la curación y sobre la compasión, valores que Esperanza llevó consigo toda su vida. Se casó, tuvo hijos
y se convirtió en una figura respetada en la comunidad, una mujer fuerte y sabia, muy parecida a su madre. Pero la historia de su origen, la verdad sobre su madre, fue un secreto que guardó celosamente, pasando la historia solo a su hija primogénita en cada generación. Adeline escuchaba con el corazón apretado por la emoción. Esperanza había vivido, había tenido una vida plena, un testimonio del sacrificio de Amelia y la compasión de Sor Beatriz. Pero la historia no había terminado. La Madre Superiora fijó su mirada en Adeline, una intensidad particular en sus ojos. Y esa tradición de pasar la historia de Amelia y Esperanza, hermana Adeline, dijo Benedicta, su voz ahora llena de una emoción contenida, ha continuado a través de las generaciones, de madre a hija. Una línea de mujeres fuertes, guardianas de una verdad que desafía al mundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Adeline. De repente, la atmósfera en la habitación cambió, volviéndose más íntima, más personal. La Madre Superiora extendió su mano y tocó un pequeño relicario que llevaba alrededor de su cuello, un relicario que Adeline nunca había notado antes, escondido bajo su hábito. Era de madera, tallado con la figura de una paloma, el mismo colgante que A.M. había mencionado en su diario, la señal para el ara. Yo, hermana Adeline, continuó la Madre Superiora con la voz quebrada por la emoción. Soy una descendiente directa de Esperanza. La historia de Sor Amelia es mi legado, el secreto que me fue confiado por mi madre y por todas las mujeres de mi línea. Es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que me convertí en Madre Superiora de este convento. La revelación golpeó a Adeline con la fuerza de una ola. La figura imponente de la Madre Superiora, la encarnación de la autoridad y la tradición, era en realidad el eslabón vivo de un secreto que había conmovido el convento durante siglos. Benedicta no era solo la guardiana del secreto, era parte de él, sangre de la sangre de Amelia y Esperanza. La conexión era innegable, palpable, llenando la habitación con una energía que trascendía el tiempo y el espacio. La complejidad de la historia era abrumadora, y Adeline sintió una profunda reverencia por la mujer sentada frente a ella. Mi abuela, mi madre y ahora yo, continuó Benedicta, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, hemos llevado esta carga, este honor, esta responsabilidad. Prometimos no solo proteger el secreto, sino también la esencia de lo que representaba, la compasión, la redención, el amor que desafía las convenciones. Es por eso que este convento, a pesar de su apariencia austera, siempre ha sido un refugio silencioso para mujeres que, como Amelia, han encontrado en sus vidas situaciones complejas, un lugar donde pueden encontrar paz y a veces una segunda oportunidad sin juicio. La melancolía que a veces ve en las monjas ancianas, hermana Adeline, es el conocimiento de estas historias, no la vergüenza, sino el peso de una verdad que debe ser protegida. Ellas son guardianas silenciosas, como yo. Algunas son incluso descendientes de otras mujeres que encontraron refugio aquí a lo largo de los siglos, con historias igualmente desgarradoras. Este convento es un tapiz de vidas secretas, entrelazadas con la fe y la resistencia humana. Y ahora, usted también es parte de este secreto, hermana Adeline. Usted ha sido elegida por el destino o por la providencia para descubrirlo. Adeline se sintió abrumada. Su mente procesaba la cascada de revelaciones, cada una más sorprendente que la anterior. Su propia llegada al convento, su curiosidad, su descubrimiento del pasaje secreto, todo parecía estar orquestado por una fuerza mayor, por un hilo invisible que la conectaba con Amelia, Esperanza y ahora con la Madre Superiora. No era una mera coincidencia, era un destino, una llamada. ¿Qué debo hacer, madre?
preguntó Adeline, su voz temblorosa. No puedo simplemente ignorar esto. Mi fe ha cambiado. Mi propósito ha cambiado. La Madre Superiora le sonrió, una sonrisa triste pero llena de sabiduría. Lo sé, hija mía. Su fe no se ha roto, se ha expandido. Ha descubierto que la compasión y el amor verdadero a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, incluso en las sombras de un convento. Y ese es el mayor valor de esta historia. Que la verdadera fe no reside en las reglas inquebrantables, sino en la capacidad de amar y proteger a los vulnerables, incluso si eso significa desafiar el mundo. Su misión ahora es decidir qué hará con esta verdad, hermana Adeline, porque con el conocimiento viene una gran responsabilidad. He estado observándola desde que llegó, hermana Adeline. Su alma pura, su compasión, su curiosidad. Sabía que algún día alguien encontraría el pasaje y sabía que usted sería la persona adecuada. Había una fuerza en usted, una inocencia que no se dejaría corromper por el miedo, y lo ha demostrado. No buscó el poder, sino la verdad. Y eso es lo que más necesita este convento en los tiempos venideros. Alguien que entienda la verdadera esencia de su misión, que no es solo la oración, sino la salvaguarda de la humanidad en su forma más frágil. Las palabras de Benedicta resonaron en el aire, llenando la habitación con una sensación de un destino ineludible. Adeline, la joven novicia que había llegado buscando un refugio, se encontraba ahora en la encrucijada de una historia centenaria, una guardiana de un legado de amor, sacrificio y compasión secreta. El convento, que había parecido tan predecible y estricto, se había revelado como un faro de esperanza en un mundo oscuro, un refugio para aquellos que buscaban redención y protección. La verdadera revelación no era solo el cuarto secreto, sino la verdadera misión del convento y el papel de Adeline en su futuro. Adeline, abrumada por la magnitud de la revelación, asintió lentamente. Las lágrimas que antes había contenido ahora corrían libremente por su rostro, no de tristeza, sino de una profunda conexión y comprensión. Entendía ahora el silencio de las monjas, la mirada distante de la hermana Clara, la sabiduría en los ojos de Benedicta. El convento de Santa Clara no era un lugar de reglas opresivas, sino un santuario de compasión oculta, un faro para almas heridas por un mundo cruel e inflexible. Su fe, lejos de romperse, se había vuelto más profunda, más rica, cimentada no en el dogma, sino en la esencia misma del amor incondicional. «Madre», dijo Adeline, su voz aún temblorosa, pero con una nueva resolución, «aceptaré esta responsabilidad. Seré la guardiana de esta verdad, de este legado». El mundo necesita saber que incluso en los lugares más inesperados, la compasión humana puede florecer y el amor puede encontrar un camino. La Madre Superiora sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro. Era una sonrisa de alivio, de esperanza. Había encontrado a la persona adecuada para continuar con la tradición, para llevar la antorcha del secreto del convento. A partir de ese día, la vida de Adeline en el convento tomó un nuevo significado. Aunque seguía sus deberes monásticos con la misma devoción, cada oración, cada acto de servicio estaba impregnado de una comprensión más profunda. Visitaba la cámara secreta con regularidad, no para lamentarse, sino para honrar la memoria de Amelia y Esperanza, para reflexionar sobre el significado de su legado. El zapatito de bebé, el medallón y el diario no eran solo objetos históricos, eran símbolos vivientes de una verdad que la había transformado. En las noches de soledad, Adeline se sentaba en la austera cámara,
leyendo y releyendo las palabras de Amelia, sintiendo la presencia de una madre que amaba más allá de los límites de la sociedad y la iglesia. Su relación con la Madre Superiora también cambió. De una relación de autoridad a una de mutua confianza y respeto. Benedicta comenzó a compartir con Adeline otros secretos del convento, historias de mujeres que habían encontrado refugio allí a lo largo de los siglos. Una joven aristócrata que había escapado de un matrimonio forzado, una campesina que había dado a luz a un hijo fuera del matrimonio, una viuda que había perdido todo y encontró consuelo y propósito en la vida monástica. Cada historia era un testimonio del papel del convento como un refugio silencioso, un lugar donde el juicio era reemplazado por la comprensión y el estigma por la redención. Adeline aprendió que el convento de Santa Clara, lejos de ser un mero lugar de reclusión, era un mosaico de humanidad, un tapiz de historias de vida entrelazadas con el hilo de la fe, la compasión y la resistencia. Las paredes de piedra, que antes le habían parecido frías y severas, ahora le hablaban de siglos de secretos compartidos, de lamentos susurrados y de esperanzas silenciosas. La quietud del claustro ya no era el silencio del vacío, sino el de una paz profunda, el eco de innumerables vidas que habían encontrado consuelo y propósito en ese lugar olvidado. La joven novicia se dedicó con fervor renovado a su vocación, pero con una diferencia crucial. Su servicio no era una obediencia ciega a las reglas, sino un acto consciente de amor y empatía. Se esforzó por llevar esa compasión a cada aspecto de su vida en el convento, tratando a las hermanas con una comprensión más profunda, escuchando sus historias, ofreciendo consuelo silencioso. A veces, cuando miraba a las monjas mayores, podía ver en sus ojos la misma sabiduría, la misma melancolía que había visto en la Madre Superiora, la carga de los secretos compartidos, el honor de un legado inquebrantable. El conocimiento de la historia de Amelia y Esperanza no solo transformó a Adeline, sino que también la preparó para un futuro que ella aún no podía prever. La Madre Superiora, viendo el crecimiento y la madurez de Adeline, comenzó a instruirla en los verdaderos caminos de la administración del convento, en la delicada tarea de equilibrar las reglas de la orden con las necesidades humanas de las almas que buscaban refugio. Le enseñó a leer entre líneas, a escuchar los silencios, a entender que la verdadera piedad a menudo requería flexibilidad y un corazón abierto. El convento, bajo la guía silenciosa de estas mujeres, continuó su misión secreta, un faro de compasión en un mundo que a menudo fallaba en ella. Las nuevas novicias llegaban, buscando la paz espiritual, sin saber que el convento guardaba historias de amor, sacrificio y redención, más allá de lo que se enseñaba en los libros. Y Adeline, con su corazón ahora más grande y su espíritu más sabio, se convirtió en una pieza fundamental de este intrincado rompecabezas. El cuarto secreto, la cuna de Esperanza y el santuario de Amelia se mantuvo oculto, pero su espíritu impregnaba cada rincón del convento, un recordatorio constante de la verdadera naturaleza de la fe. La vida de Adeline ya no era la de una novicia ingenua, sino la de una guardiana, una portadora de la verdad, una confidente de los secretos del corazón humano. El convento, ese lugar de muros antiguos y secretos profundos, se había convertido en su verdadero hogar, un hogar donde la historia no solo se susurraba en las sombras, sino que se vivía en la silenciosa compasión de cada día. Y Adeline sabía que su viaje apenas comenzaba, que aún había mucho por aprender, mucho por dar en ese santuario de almas y verdades ocultas. El zapatito de Esperanza, aunque invisible, seguía caminando con ella,
un recordatorio constante de la fuerza del amor y la resiliencia del espíritu humano. El eco de las campanas, que antes resonaba con una monotonía rutinaria, ahora vibraba con un propósito renovado, un llamado a la compasión que Adeline había encarnado y que infundía nueva vida en cada rincón del ancestral convento. Los años pasaron y el cabello de Adeline, antes de un castaño brillante, comenzó a salpicarse de hebras plateadas. La Madre Superiora Benedicta, con su sabiduría y su legado, finalmente pasó a mejor vida, dejando un vacío, pero también un camino claro para la sucesión. Con el apoyo unánime de las hermanas y con la bendición de la jerarquía eclesiástica que veía en Adeline la personificación de la piedad y la devoción, Sor Adeline se convirtió en la nueva Madre Superiora del convento de Santa Clara. Asumió su cargo con una solemnidad profunda, consciente del peso de la historia que llevaba en sus hombros. Ahora, desde el mismo escritorio donde Benedicta le había revelado la verdad, Adeline guiaba al convento. Su enfoque no era solo el mantenimiento de las reglas y las oraciones, sino la continuación de la misión secreta que había sido el verdadero corazón de Santa Clara durante siglos. Recibía a las nuevas novicias con una mirada compasiva, buscando en sus ojos las almas que necesitaban no solo la fe, sino también la comprensión y el refugio. Sabía que el mundo exterior seguía siendo un lugar de juicio y dolor, y que el convento debía seguir siendo un santuario, incluso si eso significaba operar en las sombras. Bajo su liderazgo, el convento floreció de una manera discreta. No buscaban la fama, sino la función. Las monjas, jóvenes y viejas, sentían la presencia de una Madre Superiora que entendía no solo los textos sagrados, sino también los silencios del corazón humano. Adeline compartía la historia de Amelia y Esperanza solo con aquellas novicias que mostraban la misma curiosidad, la misma compasión y la misma discreción que ella misma había mostrado años atrás. Era una tradición que se pasaba con susurros, una verdad que se transmitía de alma a alma, asegurando que el legado de compasión nunca se extinguiera. La cámara secreta, el pequeño santuario de Amelia, seguía siendo un lugar sagrado. Adeline lo visitaba a menudo, no solo como un acto de reverencia, sino como un recordatorio constante de la importancia de su misión. Allí, en la quietud de ese espacio, donde el tiempo parecía detenerse, encontraba la fuerza y la sabiduría para guiar al convento. El zapatito de bebé, el medallón y el diario permanecían en su lugar, testigos silenciosos de un amor que había desafiado las convenciones y había creado un legado de esperanza. El mundo exterior cambió drásticamente a lo largo de los años. Las guerras, las revoluciones, los avances tecnológicos, todo se sucedía fuera de los muros de piedra. Pero dentro del convento de Santa Clara, el ritmo de la vida monástica continuaba, imperturbable, su misión silenciosa más relevante que nunca. La necesidad de refugio, de compasión y de comprensión para las almas vulnerables nunca desaparecía. La sociedad siempre encontraría razones para juzgar, para condenar, y el convento de Santa Clara siempre estaría allí, un puerto seguro para aquellos que buscaban redención y una segunda oportunidad, lejos del escrutinio del mundo. Adeline, la Madre Superiora, se convirtió en una figura legendaria dentro de los muros del convento. Su sabiduría, su serenidad y su profunda compasión eran respetadas por todas. Pocas sabían el secreto que la conectaba tan íntimamente con la historia de Santa Clara, pero todas sentían la presencia de una guía que entendía el dolor y la esperanza de cada hermana.
Las paredes antiguas del convento, que una vez habían parecido un laberinto de misterios, ahora eran un abrazo protector, un santuario donde la fe se entrelazaba con la humanidad en su forma más pura. El legado de Amelia y Esperanza no solo vivía en el secreto de la cámara, sino en cada acto de compasión que se realizaba dentro del convento. En cada oración, en cada acto de servicio, en cada mirada de comprensión entre las hermanas. La historia había enseñado que la verdadera santidad no residía en la negación de la humanidad, sino en su abrazo, incluso en sus formas más desafiantes. Y Adeline, la novicia que había descubierto un cuarto secreto, se había convertido en la guardiana de una verdad mucho más grande, una verdad que había transformado no solo su vida, sino el propósito mismo del convento. El final de su vida se acercaba, pero su espíritu era inquebrantable, su misión cumplida y el legado asegurado. El convento, con sus silencios y sus historias, seguiría siendo un misterio para el mundo, pero para aquellos que vivían dentro de sus muros, era un testimonio vivo de que el amor, en todas sus formas, siempre encontraría un camino, incluso en los lugares más insospechados. Y la pequeña luz que Amelia había encendido en la oscuridad de su cámara secreta, el amor por su hija Esperanza, había crecido hasta convertirse en un faro que guiaba a innumerables almas hacia la paz y la redención. La verdad, aunque oculta, nunca había dejado de irradiar su luz, y Adeline había sido el conducto a través del cual esa luz brilló con más fuerza que nunca. Las generaciones se sucedían, y con ellas el velo del misterio que envolvía Santa Clara, pero la esencia de su verdadera misión, el refugio silencioso para las almas desamparadas, brillaba con una luz inquebrantable, guiada por el espíritu de Adeline y el legado de amor oculto. Con el paso de los años, el cuerpo de la Madre Superiora Adeline comenzó a flaquear, pero su espíritu permaneció tan fuerte y lúcido como el día en que descubrió la cámara secreta. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero no había miedo en su corazón, solo una profunda gratitud por la vida que se le había permitido vivir, por la verdad que se le había confiado y por el legado que había contribuido a preservar. En sus últimos días se retiró a la tranquilidad de su celda, asegurándose de que la siguiente Madre Superiora, una joven novicia de corazón puro y mente inquisitiva, la hermana Sofía, estuviera lista para recibir la antorcha del secreto. Adeline había compartido con Sofía, a lo largo de los años, las historias de Amelia y Esperanza, las intrincadas redes de compasión que definían la verdadera esencia de Santa Clara. Había preparado a Sofía no solo para el liderazgo, sino para la pesada y hermosa carga de la verdad oculta. En una última visita a la cámara secreta, Adeline se sentó por un largo rato, la luz de una vela parpadeando suavemente, iluminando el zapatito de bebé, el medallón y el diario. Suspiró, una suave liberación de décadas de sabiduría y compasión. Allí, en la quietud de ese espacio sagrado, se sintió en paz, rodeada por los ecos del amor de Amelia, la resiliencia de Esperanza y el silencio de todos aquellos que habían encontrado refugio en el convento. El cuarto secreto, que una vez fue un lugar de misterio y temor, se había convertido en un símbolo de la redención y la esperanza, un santuario que desafiaba la ortodoxia y abrazaba la humanidad en su forma más vulnerable. Las paredes de piedra, frías al tacto, le susurraban historias de siglos, de vidas entrelazadas por el destino y la secreta promesa de protección. Finalmente, la Madre Superiora Adeline cerró los ojos por última vez, su rostro sereno, una leve sonrisa en sus labios. El convento de Santa Clara perdió a su guardiana, pero la misión de compasión que ella había nutrido con tanta devoción continuaría,
más fuerte que nunca. Las campanas del convento sonaron en su honor, un lamento suave que se extendió por los valles de Sierra Nevada, llevando consigo el eco de una vida dedicada no solo a Dios, sino a la humanidad, en su forma más vulnerable y secreta. Su legado no sería solo el de una monja piadosa, sino el de la mujer que había desenterrado una verdad que había transformado el alma de un convento entero, redefiniendo el significado de la fe y la caridad en un mundo que a menudo las olvidaba. Y así, la historia del convento de Santa Clara, la historia de Amelia y Esperanza y la historia de Adeline continuó, tejida en el mismo tapiz de secretos susurrados y compasión silenciosa. El cuarto secreto, aunque físicamente oculto, se convirtió en el corazón palpitante del convento, un recordatorio constante de que la verdadera fe no residía en la rigidez de las reglas, sino en la ilimitada capacidad del corazón humano para amar, perdonar y proteger. La revelación que Adeline había experimentado no fue un mero descubrimiento de un espacio físico, sino una epifanía sobre la naturaleza de la fe, la moralidad y la inquebrantable fuerza del amor maternal, una lección que se transmitía de generación en generación, un eco eterno en las almas de las monjas. El convento sigue en pie hoy, un coloso de piedra en las montañas, sus muros guardando susurros de un pasado lejano. Para el mundo exterior, es simplemente un antiguo monasterio, un lugar de oración y reclusión, un refugio de piedad austera, pero para aquellos que viven dentro de sus muros y para aquellos que conocen su verdadera historia, es un santuario, un refugio, un testimonio eterno de que incluso en los rincones más oscuros y prohibidos, la luz de la compasión y el amor puede encenderse, revelando verdades que son más milagrosas que cualquier dogma. La brisa que sopla por los claustros aún lleva el aroma a incienso rancio y madera antigua, pero ahora también lleva un soplo de esperanza, un recordatorio de que la humanidad, incluso en sus peores momentos, siempre encontrará un camino hacia la redención. El zapatito de bebé, el medallón y el diario permanecen allí, en la cámara secreta, esperando al próximo corazón puro que se atreva a descubrir la verdad que cambiará su mundo para siempre, continuando un legado de amor que comenzó con una monja y su hija, un secreto que al ser revelado iluminó la verdadera misión de un lugar sagrado. ¿Usted cree que esto realmente pudo haber sucedido? ¿Se ha encontrado alguna vez con un secreto tan profundo que ha desafiado todo lo que creía saber? La historia de Sor Adeline nos recuerda que la verdad, a menudo, reside en los lugares más inesperados, y que el amor, la compasión y el sacrificio pueden trascender las barreras del tiempo y las reglas impuestas. Si esta historia le ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted para recordarle que la humanidad está llena de misterios, pero también de una capacidad inquebrantable para la bondad y la redención. Comente abajo lo que piensa y comparta este relato con aquellos que necesiten escuchar una historia que va más allá de lo visible, una historia que nos enseña que el verdadero amor no conoce límites.